He recibido varios mensajes y comentarios en los que los padres me dicen que sus hijos adultos son narcisistas. Describen a hijos e hijas que se sienten superiores, que carecen de empatía y tienen un ego frágil que se desmorona tras una muralla defensiva de ira. Con frecuencia añaden que no saben por qué son así, ya que ellos han intentado darles lo mejor. Pero también están los padres que me dicen que todo lo que han aprendido del tema indica que es culpa suya. Si quieres aprender a identificar estas mentes y proteger tu paz mental, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desarmamos la manipulación cada semana. Les aseguro rápidamente que las causas del narcisismo no son tan simples. Pero años de una relación cada vez más degradante con un hijo adulto narcisista pueden dejar a los padres confundidos, aislados y vulnerables a estas opiniones aparentemente definitivas. La imagen que un padre tiene de sí mismo, reflejada en el espejo de un hijo adulto narcisista y abusivo, puede estar distorsionada. La vergüenza resultante puede ser debilitante. Si tú eres uno de estos padres o madres, no te desanimes. La etiología y el desarrollo del narcisismo son más complejos, incluyendo cómo se adquiere este comportamiento. Si tu hijo o tu hija adultos son narcisistas, te resultan confusas las teorías que has escuchado. Infinidad de blogs, podcasts y percepciones personales afirman que los narcisistas nacen de padres sobreprotectores o negligentes. Que sean opuestos siempre me ha parecido sospechoso, pero como tantas opiniones contundentes, se repiten tanto que se aceptan como verdades absolutas. La realidad es que muchas cosas son solo teorías. Culpar a los padres es conveniente para muchos adultos tóxicos y los exime de la responsabilidad de sus propios actos. Ahora bien, sanar significa dejar de culpar a tus padres de todos tus defectos, errores y problemas. Es más, el solo hecho de cambiar la palabra culpa por responsabilidad nos ayuda a ver el panorama con otros ojos. Si bien es cierto, el trabajo de los padres es nutrir, educar y guiar a los hijos en sus años de infancia y adolescencia, es una verdad irrefutable que ya siendo adultos, son estos hijos los encargados de sanar cualquier daño o herida que sus padres hayan causado. Este razonamiento de cargar a los padres la culpa permite que los hijos adultos tóxicos siembren resentimientos cuando les conviene. Los padres pueden quedar atrapados en relaciones dañinas y de sumisión con hijos o hijas egocéntricos y con un ego inflado que muestran afecto de forma intermitente y solo cuando les conviene. Es un ciclo de dolor y esperanza. Quienes no están involucrados pueden ver una fachada pública falsa y superficial. Esto desencadena una mezcla de orgullo y confusión que provoca vergüenza y silencio en el progenitor, justo como los abusadores suelen mantener a sus víctimas. Con frecuencia, los progenitores que han permanecido en la familia durante años terminan siendo abandonados definitivamente, tal vez porque han empezado a defenderse y son menos susceptibles a la manipulación. Quizás su salud se deteriora y ya no constituyen una fuente confiable de apoyo emocional para el hijo adulto narcisista. O tal vez el padre o la madre, sin darse cuenta, magnifica y alimenta una herida narcisista, lo que desencadena el contraataque del hijo adulto. También es posible que el hijo o la hija desde pequeños hayan asumido el rol de mono volador, es decir, alguien que apoya y defiende al padre, madre, abuela o abuelo o cuidador narcisistas. A menudo, aunque no siempre, mediante la manipulación. Un mono volador puede actuar en nombre de otro narcisista de la familia. Son entrenados para ello. Y sí, un mono volador también puede convertirse en un narcisista y elige o acepta este rol porque obtiene algún beneficio de ello. A menudo, cuando los padres identifican a sus hijos como narcisistas, descubren otros casos similares en la familia. Si estas personas reciben un diagnóstico de trastorno narcisista o simplemente presentan muchos de los rasgos característicos, es un tema de debate. Pero el daño, ese sí que es real. Y los patrones familiares a veces resultan inquietantes una vez que abres los ojos. Por ejemplo, un cliente, padre de 2 hijos, comentó que su hermano menor, con quien nunca había tenido una relación cercana y que dejó de visitarlos por completo cuando su mamá se enfermó, era narcisista. Más tarde se dio cuenta de que su propio hijo menor era igual a su hermano.
Un narcisista que solo se preocupaba por sí mismo y se distanció de su familia cuando lo descubrieron. Los roles de sumisión pueden volverse tediosos e intolerables cuando las personas reconocen lo que está sucediendo y el profundo daño que han sufrido. Y un narcisista suele descartar a quien ya no le sirve y es difícil de controlar. Una señora me habló de su hermana mayor, una narcisista, que se jactaba de haberse enamorado de un anciano enfermizo y adinerado y de haberse apropiado de sus bienes. De las hijas de esta señora, la mayor se parecía mucho a su hermana narcisista, con quien había pasado mucho tiempo en su infancia y mientras crecía. Incluso ella también se aprovechó de otro anciano enfermo. En ambos casos, las hijas menores de esta señora dejaron de relacionarse con su hermana narcisista y desconfiaban de los demás miembros de la familia que seguían relacionándose con ella. Creen que esa relación continua las pone en riesgo. Las víctimas de abuso narcisista se sienten más seguras asegurándose de que la persona narcisista no tenga forma de enterarse de nada sobre sus vidas. Estos escenarios apuntan a la crianza como la responsable. El entorno, es decir, no solo los padres, sino los abuelos, tíos, la familia en sí y los amigos muy cercanos en general, sin duda influyen en todos los trastornos de la personalidad. El trastorno narcisista suele presentarse junto con otros trastornos cerebrales y de la personalidad. Por lo tanto, ya sea que tu hijo tenga un diagnóstico o simplemente muestre muchos rasgos narcisistas, estas condiciones pueden generar todo tipo de disfunciones relacionales y laborales. Estas situaciones problemáticas pueden causar diversas consecuencias relacionadas, las cuales influyen y moldean el curso de la vida de una persona de maneras que pueden contribuir al comportamiento narcisista y al trastorno. Es imposible enumerar todos los posibles factores contribuyentes. Las opiniones predominantes, aunque simplistas, no alcanzan a abarcar la superficie del problema. Lo que está claro es que la base del narcisismo va más allá de un escenario simple donde la culpa recae solo en los padres. Sin embargo, es más que justo decir que los padres pueden contribuir de gran manera. Diversas circunstancias influyen en la vida de los padres. Además, cada hijo afecta el comportamiento de sus padres. Cualquier padre o madre con más de un hijo saben que esto que estoy diciendo es verdad. Por ejemplo, si tu hijo estuvo enfermo a una edad temprana, probablemente interactuaste de manera diferente con ese hijo que con aquellos que gozaban de buena salud. Un niño sensible y solitario puede motivar a los padres amorosos a esforzarse más por fortalecer su autoestima. Si tu hijo era emocionalmente inestable, seguramente hiciste todo lo posible por calmar sus arrebatos, enseñarle a expresarse y a tranquilizarse. No estoy diciendo que esto es la causa del narcisismo en los hijos, ¿ok? Simplemente estoy dando ejemplos de cómo los padres a menudo interactúan diferente con cada hijo de acuerdo a las circunstancias, a la personalidad, etc. Con cualquier niño, los padres más sanos emocionalmente y comprensivos se esfuerzan por demostrar justicia, bondad y empatía. Trabajan en ello. Recordemos que la empatía se enseña con el ejemplo. Sin embargo, algunos padres no tan sanos en el ajetreo diario de la vida, es posible que a veces hayan cedido ante las inseguridades y caprichos de uno de sus hijos. Quizás fueron demasiado tolerantes en un día en que necesitaban un poco de paz. Tal vez incluso le aseguraron que era muy guapo o que era la más guapa de todas y cosas así, con un talento único o especial cuando se sentían inseguros. Les hicieron sentir que eran diferentes, que merecían un trato especial y que se les debía dar todo sin esfuerzo. Sin embargo, pongan atención, en su primera infancia fueron descuidados, no recibieron empatía, fueron abandonados emocionalmente y hasta quizás maltratados. Entonces, como resultado tenemos narcisistas en pañales. Y si a eso le sumas esos momentos de falta de consecuencias por malas acciones y halagos exagerados, por supuesto que pueden haber contribuido a un problema insidioso y creciente. Y claro, nada de esto es culpa de esos niños. Desde principios de la década de 1990, los expertos han insistido en la importancia de la autoestima. Muchos padres siguieron ese ejemplo.
Y la mayoría de nosotros o de nuestros padres afrontamos la vida lo mejor que pudimos en aquel momento porque nadie hablaba de eso en nuestro tiempo. Ahora, el problema aquí es que muchos de estos padres o madres ya eran disfuncionales y eligieron a su hijo o a su hija preferidos y solamente les dieron esta atención y esta alimentación, esta tolerancia y este amor especial a ellos y no a sus demás hijos. Así, el hijo o la hija ya tenían una propensión al narcisismo y probablemente también aprendieron a manipular. Anteriormente mencioné al padre de 2 hijos que afirma que el menor es narcisista, al igual que su hermano mayor, el tío de los niños. Tras reflexionar, este padre se sintió angustiado al darse cuenta de que en cierta medida trataba al menor de sus 2 hijos de forma diferente al mayor. Comprendió que el comportamiento narcisista de su hijo menor había desencadenado en él reacciones derivadas de su propia infancia. Sus interacciones con su hijo menor estaban condicionadas por patrones relacionales desarrollados en su familia de origen, donde como hermano mayor interactuaba con un hermano menor narcisista al que el resto de la familia adoraba. ¿Significa esto que el padre tiene la culpa? Si tuviera la oportunidad, su hijo adulto narcisista podría afirmarlo. Sin embargo, el padre ahora ve a un hijo menor que fue diferente desde el principio. Siempre fue más exigente, dice. Al crecer podía acaparar toda la atención. Siempre todo se trataba de él. La necesidad de atención de ese niño, lo que le decía al padre, cambió la dinámica familiar desde temprana edad. El padre, al recordar su infancia y cómo le afectó esta actitud de su hermano, trató a su hijo desde su herida y no de una manera sanadora y útil para su hijo. Este señor me dice, comparto mi historia porque tal vez pueda marcar la diferencia para otro padre. Me dice, tal vez para uno que puede identificar cómo el comportamiento de su hijo activa su propia herida y su propia necesidad de complacer a los demás y su excesiva tolerancia del pasado y así poder superarlo. Podrían influir los medicamentos. Últimamente varios padres me han comentado sobre hijos adultos narcisistas que toman medicamentos recetados. Estos padres especulan que los medicamentos han provocado los cambios de personalidad que observan, siendo la falta de empatía el principal. Podría ser que estos fármacos causen efectos secundarios perjudiciales que afecten su capacidad para preocuparse por los sentimientos y el dolor ajeno. Quizás. Incluso el analgésico de uso común, el paracetamol, se ha asociado con una reducción de la empatía. Lo mismo ocurre con algunos antidepresivos. De hecho, muchos medicamentos pueden causar cambios en el estado de ánimo, el comportamiento y el pensamiento. Esto no significa que un medicamento recetado no sea beneficioso o seguro, ¿de acuerdo? No estoy diciendo eso. Muchos tratamientos médicos implican una evaluación de riesgos y beneficios para determinar el mejor tratamiento. El Adderall, compuesto por sales mixtas de anfetamina, es un medicamento que se menciona con frecuencia en conversaciones con padres que afirman que su hijo adulto es narcisista. Considerado eficaz para el tratamiento del TDAH, uno de sus efectos secundarios conocidos es la sensación de distanciamiento emocional. Sin embargo, algunas personas disfrutan tanto de la mayor concentración que proporciona este estimulante que lo consumen en dosis superiores a las prescritas. El uso indebido puede provocar adicción, siendo uno de sus efectos secundarios la sensación de grandiosidad. Si a esto le sumamos el distanciamiento emocional, la irritabilidad y el egocentrismo típicos de los adictos, es muy probable que un padre afirme que su hijo adulto es narcisista. Otros síntomas de adicción, ya sea al Adderall, la marihuana, el alcohol u otras sustancias, incluyen problemas de ira, comportamiento manipulador, cambios de humor y una alteración en las prioridades. Es decir, se preocupan menos por los demás porque solo desean la droga. La suma de estos factores puede hacer que un adicto parezca y suene como un narcisista, independientemente de si cumple o no con los criterios clínicos. Existen otras circunstancias que también pueden contribuir a un comportamiento narcisista. Por ejemplo, algunas afecciones médicas incluyen cambios emocionales y de personalidad que podrían coincidir con algunos de estos rasgos. Espero que este video te ayude a comprender que el narcisismo es más complejo de lo que algunos podrían hacer creer.
Muchos padres dirán que sus hijos adultos son narcisistas y se comportan horriblemente con ellos, pero se las arreglan bien cuando no les queda más remedio. ¿Por qué? Pues porque ya se valen por ellos mismos. Ya no son pequeños, indefensos y vulnerables. Lo cierto es que necesitas alejarte de cualquier persona que te lastime, te dañe y te abuse, sea quien sea. Si dañaste a tus hijos, reconócelo y pídeles perdón. No te justifiques. Si cometiste errores en la crianza, como todos, o si las personas en tu familia de origen influyeron de forma negativa en tus hijos, necesitas soltar la idea de que tú los puedes sanar o rescatar. Ya no puedes. Ellos son adultos. Es su responsabilidad ahora, no la tuya. El conocimiento es tu mejor defensa contra la manipulación. Gracias por invertir este tiempo en tu sanación y en tu crecimiento. No olvides dejar tu like si te ha servido lo que escuchaste hoy y compártelo con quien lo necesite. También me encantaría leerte en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestra próxima sesión y sobre todo cuida mucho de ti. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en abuso narcisista. Si estás pasando por una situación específica que no sabes cómo manejar, recuerda que ofrezco asesorías privadas de coaching. A veces una mirada externa y profesional es lo que marca la diferencia entre seguir dudando de ti o recuperar tu poder. Te dejo los detalles en la descripción. Hasta la próxima.